Gloria a Dios. Bien, amados, antes de entrar en la exposición de la palabra, quiero que hagamos una oración por el pueblo de Israel. Y me permito tomar esta porción de la palabra que se encuentra en el Salmo 122, verso 6 y verso 7. Dice la palabra: pidamos por la paz de Jerusalén. Amén. Pidamos por la paz de Jerusalén, que haya paz dentro de sus murallas, seguridad en sus fortalezas. Amén. El mandato del Señor aquí es que oremos por la paz para el pueblo de Israel. No por la paz que trae un político, no por la paz de que no haya violencia, de que no hayan guerras, sino por la paz que es en Cristo Jesús. La única paz verdadera es la que es producida por la salvación en Cristo Jesús. Si algún ser en la tierra no tiene a Cristo en el corazón, por mucho que viva en holgura, en abundancia, no podrá tener paz. Pero si se tiene a Cristo en el corazón, así no haya alimento en la despensa, ganado en el corral, grano en las sementeras, está la paz reinando en ese corazón del que tiene a Cristo en su vida. Padre Santo que estás en gloria, aquí estamos concertados en unanimidad, implorando el favor tuyo para nuestros hermanos los israelitas. Sabemos, Padre Celestial, que paz sin Cristo no la puede haber. Por lo tanto, aquí concertados los hermanos en unanimidad, imploramos por esa paz que es según en Cristo Jesús. Esa paz que es producto de la salvación en Cristo Jesús. Por favor, Padre de la gloria, que mis hermanos los israelitas tengan un encuentro personal con nuestro amado Salvador Jesucristo, aquel que un día ellos menospreciaron, rechazaron, crucificaron dándole muerte, pero que hoy está sentado a la diestra del Altísimo, aún implorando por ellos. Por favor, Padre Santo, que haya un mensajero, un portavoz de tu palabra y lleve el mensaje de salvación a mis hermanos los israelitas, y así ellos puedan recibir a Cristo en sus corazones, sean salvos y así poder tener esa paz, Señor, que ellos tanto anhelan y necesitan. Padre bendito, en el nombre de Jesús, por favor, que esa paz que es en Cristo Jesús llegue a mis hermanos los israelitas. Y también, Padre de la gloria, que mis hermanos tengan sabiduría para manejar cada situación, cada circunstancia que se les aproxima, porque viene una apretura terrible y espantosa para mis hermanos los israelitas. Por favor, dale la fuerza de tu espíritu y sabiduría para manejar cada situación, pues está muy pronto para Cristo levantar la iglesia y luego manifestarse el hombre de pecado, el anticristo, el cual ellos recibirán por engaño. Y Padre Santo, luego vendrá Cristo y ellos recibirán al Mesías como el Salvador, y ahí es la promesa de la salvación para ellos. En tus manos te entregamos a nuestros hermanos los israelitas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, amados, continuamos en el tema creciendo en el conocimiento. Y aquí entramos a una parte bastante crucial, bastante polémico en algunos grupos religiosos. Y dice aquí el libro de Hebreos,
el capítulo 6. Alabado sea el nombre de Cristo. Versículo 2. De la doctrina de bautismos. Vamos a tratar de explicar con el entendimiento dado por el Espíritu Santo acerca de la doctrina de bautismos. Es curioso, es llamativo que aquí el escritor se dirija a los hermanos a la cual esta carta iba destinada y a nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Y se dirige en un plural la doctrina de bautismos. Unos de los fundamentos que el hombre y la mujer de Dios, que el cristiano fiel y verdadero, maduro en la fe, ya debe de haberlo dejado a un lado y seguir adelante a un crecimiento, a una madurez doctrinal. Y entramos en la doctrina de bautismos. Aquí, en este pasaje, sorprende el plural. Alabado sea el nombre de Cristo. Sorprende el plural. Bien, ¿a qué bautismos se refiere el escritor, el cual hay que ya dejarlo para darle paso a un crecimiento más profundo de la doctrina cristiana? En este caso, para los hermanos destinados, a los que se le destinó esta carta, la doctrina acerca del sacerdocio de Cristo. Para nosotros, darle lugar a la doctrina más profunda de diversas enseñanzas bíblicas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿A qué bautismos se refiere aquí el escritor a los hebreos, dirigiéndose a los hermanos exiliados? Pues vamos a mirar 3 clases de bautismos, pero luego vamos a darle prioridad a otros 3 que son más importantes. Primero, tal vez la distinción entre el bautismo judaico, el de Juan, y el cristiano. El bautismo judaico, el bautismo de Juan y el bautismo judaico. Tal vez se refiere a estos bautismos. Pero, como doctrina teológica, como doctrina básica, fundamental, se debe entender como expresión teológica del bautismo del Espíritu, el bautismo en Cristo y luego el bautismo en aguas. Aquí es donde vamos a entrar a algo que ha causado confusión en la mayoría del pueblo llamado cristiano. Confunden el bautismo del Espíritu Santo a el bautismo en Cristo
Y en el bautismo del Espíritu Santo le dan lugar la mayoría de los credos, especialmente los grupos pentecostales, en donde hay tanto, entre comillas, avivamiento, que no pasa un culto sin que haya alboroto, movención de cabeza, hablar unas determinadas lenguas confusas. Dicen estos grupos que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar lenguas. Y aquí vamos a entrar en un momento, en un periodo donde vamos a explicar detalladamente lo que es el hablar lenguas, que no tiene que ver nada con bautismo alguno. El bautismo en el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo que vamos a tratar aquí, los dos primeros bautismos, el bautismo, alabado sea el nombre de Cristo, del Espíritu, o en el Espíritu, o por el Espíritu, como usted lo quiera acomodar. Bautismo en el Espíritu, por el Espíritu, o en el Espíritu. Vamos a tratar esa parte que es la que tiene confundida a la gran mayoría de la iglesia llamada cristiana, de movención pentecostés. Alabado sea el nombre de Cristo. Al Señor sea todo honor y toda gloria. La necesidad de entender las distinciones entre los tres bautismos. Hay una gran necesidad de entender las distinciones de estos tres bautismos. En el bautismo, en el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo, está primero Cristo, el agente del bautismo, o sea, Cristo, el que bautiza al creyente en el Espíritu. ¿Estamos entendiendo? Cristo, el agente, el medio, el que bautiza en el Espíritu Santo al creyente. Entre otras palabras, el que sumerge al creyente en el Espíritu Santo. El que lo introduce en el Espíritu Santo. Y ahí están los versículos a seguir. Cristo, el agente, el que bautiza. Mateo capítulo 3, versículo 11. Marcos capítulo 1, versículo 8. Lucas capítulo 3, verso 16. Juan 1, 33. Hechos de los Apóstoles, el libro de la transición, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 11, versículo 16. Alabado sea el nombre de Cristo. Estos pasajes hablan acerca de que Cristo es el agente del bautismo, o sea, el que bautiza al creyente en el Espíritu, con el Espíritu, por el Espíritu.
Leo este versículo 33 del Evangelio de Juan 1. Dice Juan: y yo no le conocía, pero el que envió a bautizar con agua, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Se refirió Juan el Bautista a Cristo, que en el momento del bautismo en las aguas, cuando viese descender al Espíritu sobre él, que dice la palabra en forma de paloma, que no es una paloma, es una representación, un símbolo. Ese que descendería el Espíritu sobre él, bautizaría al creyente con el Espíritu Santo. Entonces, vamos a mirar si bautismo es la evidencia del bautismo hablar lenguas. ¿Qué tiene que ver unas lenguas con un sumergir, con un entrar una persona o alguien a un lugar? Alabado sea el nombre de Cristo. Ojo con esto. Por la autoridad de Cristo, el Espíritu Santo es dado a todos los que creen en Él. Mire, amados, la experiencia del Pentecostés, que fue cuando descendió el Espíritu Santo y se repartió en partes a cada uno de los que estaban ahí en esa habitación, que empezaron a hablar lenguas. Esa experiencia es única en la historia de la humanidad y no se volverá a repetir en ningún lugar, como está sucediendo en algunos grupos religiosos, que cada 8 días o cada que hay un culto, hay dizque el día de Pentecostés donde desciende el Espíritu Santo y bautiza. Según lo que vamos a mirar detalladamente, el bautismo en el Espíritu Santo se da una sola vez también al creyente. Una sola vez. El creyente no va a volver a tener 2, 3, 4, 5 bautismos, así se escarríe y se vuelva a reconciliar. No volverá a tener esa experiencia. ¿Por qué? Porque ya fue bautizado. Y ese bautismo es permanente para toda la eternidad, para toda la vida. Ojo con esto. Entonces, por la autoridad de Cristo, el Espíritu Santo es dado a todos los que creen. Préstenme mucha atención. Cuando nosotros, los que creímos en el Señor, le recibimos a Él en nuestro corazón de verdad. Para que quede bien claro esto, quiero hacer énfasis en esto, hacer redundancia si es posible. Porque hay mucha confusión y mucho engaño. Se ha torcido las escrituras de una manera terrible al respecto. Cuando recibimos a Cristo de verdad, somos salvos de verdad. Porque la salvación, el Señor sabe quién es salvo de verdad. Y la escritura de nuestra salvación se firma en el cielo. Inmediatamente usted y yo recibimos a Cristo de verdad en nuestros corazones. Fuimos salvos de verdad. Nuestro nombre de la salvación, que es en Cristo Jesús, se ha escrito en el libro de la vida. Por lo tanto, ese nombre nunca será borrado del libro de la vida. Que quede claro eso. Para el que ha sido salvo de verdad. Porque Dios no es el que da y quita. Alabado sea el nombre de Cristo. Pues la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es un regalo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios, según Efesios 2, 8 y 9. Gloria al nombre de Cristo. Entonces,
al ser nosotros salvos, inmediatamente el Espíritu Santo nos bautizó. Cristo nos bautizó con su Espíritu Santo. Nos selló con su Espíritu. Ojo con eso. Alabado sea el nombre Señor. Inmediatamente el Espíritu Santo entró a nuestro corazón. ¿Para qué entró el Espíritu Santo a nuestro corazón? Para inmediatamente empezar una transformación, y todavía no es el bautismo en las aguas. Inmediatamente le recibimos, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y empieza a ver en nuestras vidas una transformación, de tal manera que los que están en Cristo nueva criatura son. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre del Señor. 2 Corintios 5:17. Empieza la transformación. Para luego ir a las aguas. Se debe de ir a las aguas ya transformado, ya bautizado con el Espíritu Santo. Todo fiel y verdadero cristiano viene a estar, inmediatamente recibió a Cristo y Cristo le dio el Espíritu Santo a ese creyente. Viene a estar el creyente bajo la influencia y poder del Espíritu Santo. Inmediatamente el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas, porque le hemos recibido a Cristo de verdad. Y le damos el control, por lo tanto, Él influencia todo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo de nuestras vidas. Y todos, tanto individual como colectivamente, nos convertimos en morada del Espíritu Santo. Por eso, hermano, es un error estar diciéndole a la iglesia: pase aquí a recibir al Espíritu Santo. Los que quieren recibir al Espíritu Santo, los que quieren tener el bautismo del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo ya ha tomado posesión de su vida. Ya te ha, hermano, es una influencia en tu vida, te ha influenciado. Por lo tanto, es morada. Tu cuerpo es morada del Espíritu Santo. Por doquier usted va, el Espíritu Santo va ahí. Por eso vamos a mirar un momento en donde Cristo le dijo a los discípulos: es necesario. ¿Por qué Cristo dijo que era necesario que Él se fuera? Era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. La respuesta no se deja esperar. Cristo, cuando estaba aquí con los suyos, hermanos del alma, estaba limitado al tiempo y al espacio. Un acontecimiento, aunque Él lo sabía todo porque Él es Dios, pero un acontecimiento que estuviese pasando en este momento, en este lugar y luego en otro lugar con el pueblo de Dios, Cristo no podía estar ni aquí ni allá a la vez, por su humanidad. Entonces, cuando viniese el Espíritu Santo, es necesario que yo me vaya, porque si no uno fuere, no vendrá sobre vosotros, no entrará el Espíritu Santo en vosotros, y así estará por siempre con ellos. El Señor dijo, era necesario. El Espíritu Santo, inmediatamente recibimos a Cristo, entró a nuestro corazón y nuestro ser es morada de Él. Por lo tanto, el Espíritu Santo puede estar aquí y en la Patagonia a la vez. ¿Estamos entendiendo? Entonces, todos, tanto individual como colectivamente, nos convertimos en morada del Espíritu Santo. Ahí está 1 Corintios, capítulo 3, verso 16. 1 Corintios 6, 19. Efesios 2, del 21 al 22. Somos morada del Espíritu Santo. De ahí que este bautismo tuvo lugar una sola vez, en el descenso del Espíritu, y es irrepetible. Cuando se manifestó
allá en el día de Pentecostés que recibieron aquellos cristianos al Espíritu Santo, lo recibieron una sola vez y es irrepetible. Nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, que el Espíritu Santo descendió a nuestras vidas, lo recibimos y es por siempre, una sola vez. No dos ni tres, y mucho menos se recibe el Espíritu Santo por cuotas, por migajitas. Lo recibimos totalmente. Alabado sea el nombre de Cristo. Una sola vez, en el descenso del Espíritu, tuvo lugar ese evento maravilloso, el bautismo del Espíritu Santo. Amén. El cual usted, si tiene a Cristo en su corazón, si el Espíritu Santo es morada en su corazón, es morada del Espíritu Santo, es irrepetible esa acción. No se volverá a repetir. ¿Por qué? Porque está en usted. Reside en usted. Mora en usted. Vive en usted. Cada persona, cada individuo, hombre o mujer, cuando cree y se arrepiente de verdad y recibe a Cristo de corazón, es colocado, mire lo que es bautismo, es colocado bajo la influencia del Espíritu Santo, es bautizado en la influencia del Espíritu Santo, es sumergido en el Espíritu Santo. Por eso, hermano, ríos de agua viva correrán en su interior. Hermano, navegaremos en el Espíritu, somos bautizados en el Espíritu. Aleluya. Vuelvo y repito esta parte. Cuando cada persona cuando cree, se arrepiente de verdad, no siente pesar por el pecado, sino que hay ese arrepentimiento genuino de verdad. Porque una cosa es sentir pesar por el pecado, por haber hecho aquello y lo otro, y otra cosa es arrepentimiento genuino. Cuando esa persona se arrepiente de verdad, cuando cree y se arrepiente de verdad y recibe a Cristo, es inmediatamente colocado bajo la influencia del Espíritu Santo, que ya ha sido enviado. Es que el Espíritu Santo ya ha sido enviado desde la eternidad. Ya ha sido enviado por el Padre a través de Cristo, quien es el que da el Espíritu Santo. Quien ya ha sido enviado, dándoselo a beber del Espíritu en sentido incorporativo y residente de la tercera persona divina, de manera que quien no tiene el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si hay necesidad de estar pasando constantemente al frente para recibir al Espíritu Santo, quiere decir que no somos de Cristo. Romanos 8:9. Mire lo que dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, o sea, no somos carnales, no andamos a nuestro antojo, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Nos estamos dando cuenta? Aquí viene algo. En Pentecostés, Cristo fue el agente. Oiga bien, en Pentecostés, Cristo fue el agente. Cristo fue el que dio
el agente bautizador con el Espíritu Santo. Cristo fue el que bautizó con el Espíritu Santo a los primeros cristianos en el día de Pentecostés. Quien tomó, oiga bien, desde ese momento posesión del nuevo templo de Dios, que es la iglesia. Ojo bien con esto. Cuando Cristo estaba aquí, los apóstoles no tuvieron la experiencia del Espíritu Santo, pues todavía Cristo no se había ido. Pero luego Cristo murió, resucitó, y en el día de Pentecostés, alabado sea el nombre del Señor, el Señor les dio por primera vez la experiencia de tener a la tercera persona de la divinidad dentro de sus corazones. Y desde ese momento, cuando Cristo dio de beber, de tener la experiencia del Espíritu Santo a los primeros cristianos, desde ese momento el Espíritu Santo tomó posesión del nuevo templo de Dios, que es la iglesia. Inmediatamente el Espíritu Santo entró por primera vez en el cuerpo humano, a morar en el cuerpo humano. Primero, ¿dónde moraban? En el templo hecho por las medidas que Dios le diese a Moisés, allá en el tabernáculo. Allá estaba la presencia de Dios. Y Dios ya no quería morar más en templos hechos por manos humanas, sino morar en el templo hecho por Él mismo. Y de ahí, a partir de ese momento del día de Pentecostés, cuando Cristo bautizó a los primeros cristianos, o sea, los sumergió en el Espíritu Santo, inmediatamente el Espíritu Santo, al ser el centro de sus vidas, comenzó a morar o a tomar posesión de ese templo que es la iglesia. Por eso todo fiel, verdadero cristiano, todo grupo, toda congregación de los verdaderos redimidos, tienen que tener al Espíritu Santo. Y si no lo tienen, no es de Cristo. Y si lo tienen, no tenemos por qué estar haciendo la invitación. Pasen aquí los que quieran recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Esa necesidad no la hay. Entonces, a partir de ese momento, el Espíritu Santo tomó posesión del nuevo templo de Dios, que es la iglesia. Primera de Corintios 3:16, Primera de Corintios 6:19, Efesios 2:21-22. Ojo con esto. Pentecostés es irrepetible. No se volverá a repetir ese día de Pentecostés. Nunca. Como lo están haciendo hoy día los falsos apóstoles, los falsos predicadores del evangelio del avivamiento, del despertar del Espíritu. Es irrepetible esa acción del Espíritu Santo. Y cada creyente, oiga bien, usted y yo, desde el día de Pentecostés hasta acá, venimos a participar de aquella acción divina, de esa experiencia maravillosa que tuvieron los primeros cristianos del comienzo de la iglesia en el día de Pentecostés. Esa experiencia que la tuvieron ellos, a ellos nunca se les volvió a repetir, y esa experiencia que tuvimos nosotros el día que recibimos a Cristo, nunca
nunca se nos volverá a repetir, porque es una experiencia que tenemos que vivirla para siempre y en todas partes donde vamos. Por eso tenemos que respetar este templo, cuidar este templo de no ensuciarlo con inmundicia, con adulterio, con fornicación, con cosas que afectan a este cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor, porque es irrepetible esa acción y nosotros hemos participado de esa acción divina que es el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuándo venimos a participar de esa acción que aconteció en el día de Pentecostés? Cuando creímos. Inmediatamente usted creyó, recibió a Cristo, inmediatamente Cristo introdujo el Espíritu Santo a ser morada en tu corazón. Amén. Amén. Entonces debemos sentirnos orgullosos, un orgullo sano, glorioso, maravilloso. Oh, el Espíritu Santo está en mi vida, gloria a Dios, aleluya. Soy santo, soy puro porque el Espíritu Santo mora en mi vida. Me guardo para Él, me cuido para Él. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, alabado sea el nombre de Cristo. Vamos ahora a mostrar por la palabra la confusión de muchas iglesias. Paro por un momento aquí para mostrar la confusión de muchas iglesias. Amén. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Este bautismo en el Espíritu, que Cristo fue el que bautizó con el Espíritu Santo a la iglesia, lo confunden los grupos carismáticos, iglesias de Movención Pentecostés, y voy a explicarles qué es bautismo en el Espíritu y lo que hizo Cristo. Para entrar a explicar lo que son las lenguas, que es diferente al bautismo. Lengua no tiene que ver nada con bautismo. Bautismo no tiene que ver nada con lenguas. Bautismo es un privilegio maravilloso. Lo que el Señor dio a la iglesia como garantía de nuestra salvación. Si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo, no somos salvos. Y el hablar lenguas es un don, el cual en muchas congregaciones están tergiversando, torciendo, de tal manera que la mayoría de los que tienen algún don, en este caso los que dicen tener el don de lenguas, entre comillas, porque eso no es ningún don de lenguas, es un balbuceo de palabras que no tienen coherencia, no son entendibles, no tiene idioma. Porque las lenguas que vamos a mirar aquí, que estaban establecidas, dadas como don por el Espíritu Santo a la iglesia del comienzo, en este caso la iglesia más carnal, más mundana, más inmunda, que era la iglesia de Corintio, porque es la única iglesia donde se habla de las lenguas, el cual el apóstol Pablo quería que se restringiera ese don, que no avanzara, porque contaminaría a otras congregaciones de su tiempo.
Porque este don de lenguas, lo mismo que el don de profecía, se les había subido esos dones a la cabeza y la mayoría miraban a los creyentes. Los que tenían esos supuestos dones miraban a los creyentes con desdén por encima del hombro. Y los dones, ellos los habían malinterpretado, creyeron que era para beneficio de ellos, para que ellos tuviesen experiencia maravillosa con Dios, y no era así. Los dones fueron repartidos para beneficio era de la iglesia, no del que en ese momento estaba siendo utilizado. Entonces, miremos qué es bautismo en el Espíritu, el cual Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo a los creyentes. Esto es bautismo, vean. Esto es bautismo. Por favor, presten mucha atención. Aquí hay un recipiente. Y aquí en este recipiente tengo una tinta de un color determinado. Resulta de que yo quiero cambiarle el color a esta tela. La meto a esta tinta, la dejo un momentico ahí para poder explicar lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, lo que hizo Cristo con la iglesia. Cuando ya metí esa tela ahí, en esa tinta, la saco ¿de qué color? De otro color. Eso es bautismo. Sumergir al creyente que viene del mundo siendo un mundano, un inmundo, un inmoral, un indecente. Cristo lo sumergió en el Espíritu y lo sacó siendo otra persona diferente. Eso es bautismo. No tiene que ver nada con hablar en lenguas. Inmediatamente al haber la influencia del Espíritu Santo en el creyente tiene que vivir diferente. De manera que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Aquel que es sumergido en el Espíritu Santo es nueva criatura. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Lo pasado, pasado es. Empieza una nueva vida. 2 Corintios 5:17. Eso es bautismo. Ahora, ¿qué es hablar lenguas? Aquí vamos a mirar si hablar lenguas es lo mismo que bautismo. En muchos grupos carismáticos o pentecostales dicen que la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es hablar lenguas. Hay que primero mirar la transliteración griega. Baptizo. Si hablar lenguas es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, entonces aquí hay una equivocación del apóstol Pablo. Porque la transliteración griega, baptizo, significa sumergir. Este creyente fue sumergido por Cristo en el Espíritu Santo, por lo tanto salió diferente. Sumergir. Cristo lo que hizo fue sumergirnos en el Espíritu Santo, porque luego viene ahora el sumergir al creyente en Cristo, lo cual es el otro bautismo, el bautismo en Cristo. Entonces, la transliteración griega baptizo significa sumergir o hundir y volver a la superficie. 1 Corintios 12:13, que ahí entramos en la materia de lo que es el hablar lenguas.
capítulo 12, versículo 13 de Primera de Corintios dice: por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sumergidos en un cuerpo. Usted y yo fuimos sumergidos en un solo cuerpo para conformar el cuerpo místico de Cristo. Porque así como el cuerpo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ya ahí no valen, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos nos dio la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién nos lo dio? Cristo. El bautismo no tiene nada que ver por hablar lenguas. Porque bautismo, según la transliteración baptizo, significa sumergir o hundir y volver a la superficie. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, definamos la palabra griega glosa. Es muy distinto la palabra baptizo, bautismo, sumergir, a la palabra glosa, idioma, lengua. Tremendo. Entonces definamos la palabra griega glosa, traducida lengua. Primera de Corintios 14:2. Aquí entramos a desenvolver la confusión de muchos grupos del mover pentecostés del siglo XXI. Dice la palabra: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Bien. La palabra glosa, traducida lengua. Una controversia. Esta palabra lengua o glosa en griego se refiere a lenguajes humanos tales como aquí viene la controversia. Según la palabra griega glosa, esta palabra significa lenguajes tales como inglés, francés, alemán, griego, etcétera. Enumere usted el idioma que sea, fuera del nuestro, que es español. Se refiere a esa clase de lenguas, esta palabra glosa, o el apóstol tiene en mente cierta clase de lenguaje celestial, porque en los grupos religiosos, hermano, donde se mueve el sistema de hablar lenguas en todo culto, dice que se están hablando lenguas celestiales. Lenguas celestiales no existen en el pueblo cristiano. Y lo vamos a ver detenidamente. Entonces, según esta palabra, glosa, se refiere a lenguaje humano tales como inglés, español, alemán, portugués, chino, mandarín, en fin. ¿O el apóstol tiene en mente cierta clase de lenguaje celestial? ¿Será que el apóstol estaba refiriéndose a un lenguaje celestial? Bien.
Mucha gente que habla en lenguas, entre comillas, hablando, habla con símbolos o sílabas no relacionadas con ningún lenguaje conocido humano. Oiga bien, si usted se acerca y afina el oído y oye hablar a los que están hablando el don de lenguas, si usted se pone a escucharlos, se va a dar cuenta que no están hablando, oiga bien, mucha gente que habla en lenguas habla con sílabas no relacionadas con ningún lenguaje conocido humano. ¿Qué está diciendo? ¿Está hablando en francés, en alemán, o en mandarín, o en portugués? ¿En qué está hablando? No está hablando un idioma relacionado con el ser humano. Y le voy a dar este ejemplo al respecto. Yo en lo personal me dejé envolver por ese emocionalismo del tal llamado avivamiento carismático pentecostal en estos grupos. Y llegué un momento en que me dejé guiar y empecé a balbucear ciertas palabras que era de mi propia mente carnal, emociones carnales. Pero me fui preocupando por el celo a la palabra de Dios. Y aunque viví una vida aparentemente hipócrita de apariencia en cuanto a ese avivamiento, dentro de mí había algo que me decía: está mal esa actitud. Entonces empecé a preocuparme al respecto. Y en cierta ocasión, a lo que estoy diciendo aquí, que mucha gente que habla en lenguas, habla con sílabas no relacionadas con ningún lenguaje conocido humano. Llegó un momento en que empecé a prestar atención cuando me hablaban aquellas personas que se me acercaban a mí a hablarme de una profecía. Y se me acercaba esa persona y empezaba: voy a darle una explicación más o menos de esta manera. Y aquí vemos el engaño en que ha caído esa persona que dice que está hablando en lenguas, que tiene el don de lenguas. Voy a poner este ejemplo. Me hablaban de esta manera el que tenía ese supuesto don: alabacinda, alabasaya. Listo, ya hablo en lenguas. Y luego viene la interpretación. Hijo, te voy a llevar por diferentes lugares del mundo. Vas a ser mi instrumento. Listo. Seguía hablando supuestamente el que estaba con ese don: alabacinda, alabasaya. Y volvía y me daba la interpretación. A partir de este momento vas a tener un éxito económico. Mira el engaño en donde yo empecé a reflexionar: esto no tiene que ver con ningún idioma conocido humano. Porque me hablaba alabacinda, alabasaya, y me explicaba en la interpretación de él que me iba a llevar en naciones y luego que me iba a dar éxito. ¿Qué tiene que ver alabacinda, alabasaya con éxitos y con llevarme a naciones? No tiene coherencia. No me estaban hablando con un idioma humano conocido. Los tales dicen que están hablando en lenguas celestiales. Pero la Escritura apoya las lenguas celestiales. Vamos a mirarlo.
Vayamos a Hechos de los Apóstoles 2:3. Y vamos a mirar aquí si hay idioma celestial para hablarle a las personas. Mire lo que más me llamó a mí la atención con ese que me hablaba a mí. Supuestamente ellos profecía, que eso no es profecía. Eso son supuestas premoniciones de ellos. Mire, el que balbuceaba esas palabras también me daba la interpretación. Y según lo que vamos a mirar detalladamente, el que habla lenguas es una persona que no tiene conocimiento del idioma al cual se le está refiriendo en ese momento. Por ejemplo, si estoy yo aquí hablando en inglés, guachu, 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 en fin, y me estoy refiriendo a la hermana aquí que es gringa, le estoy hablando en inglés, ella me está entendiendo y me tiene que entender, porque está hablando es el Señor a través de mi vida, un mensaje para ella. Por lo tanto, si yo estoy hablándole a ella en inglés, no tengo por qué traducirle. Y esta persona me traducía a la vez de lo que hablaba. Y según las Escrituras, cuando esa persona hablaba y no había un intérprete, hermano, no era de Dios. Si esa persona hablaba en inglés o se estaba dirigiendo en inglés a determinado grupo que no hablaban inglés, tenía que haber un intérprete para que le dijese lo que le estaba diciendo el Señor en ese momento a esa iglesia o a ese cristiano. ¿Están entendiendo? Ojo la confusión. Entonces, mire, estas personas que están hablando en esas lenguas y transmitiéndoles un mensaje a la iglesia o a determinada persona, están diciendo que están hablando en un lenguaje celestial. Pero según el libro de la transición, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 3, mire lo que dice la palabra. Hechos, capítulo 2, verso 3. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Empezó, hermano, el mover de la manifestación del don de lenguas por primera vez aquí en este pasaje. Por primera vez. Ya había pasado el día de Pentecostés, que es lo donde dice que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo era hablar lenguas. Y ya había pasado la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Ya había pasado. Cuando recibieron los primeros creyentes, la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Ya había pasado. Entonces ahora viene cuando, hermano, empieza, alabado sea, empezó ya la movención del Espíritu Santo con la experiencia a utilizar a los creyentes que le habían recibido por primera vez, empieza ya a darles el don. Y en este caso, hermano, ahí estaba Pedro, que recibió también ese don. Alabado sea el nombre del Señor. Usted mire lo que pasa. Vayamos a Hechos 2:3 y confirmemos la evidencia, supuestamente, que hablar en lenguas es el bautismo. Aquí, lenguas como de fuego, es en griego la palabra glosa. Glosa. Idioma humano, no celestial. La palabra lengua de fuego aquí es glosa. Lenguaje humano. Idioma humano. Llámelo usted cuál. Porque luego vamos a mirar cuántos sabían de diferentes idiomas
en esa reunión cuando cayó el Espíritu Santo, cuando llegó por primera vez a la iglesia. ¿Cuántos habían de diferentes idiomas en ese día? ¿Y qué dijeron cada uno? Y aquí sacamos conclusión si la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar lengua. Esa palabra lenguas, como de juego, es la palabra glosa, que cada vez aparece esta palabra en Hechos, Corintios o en el resto del Nuevo Testamento, sea en singular o plural. Es una traducción de esta palabra. El significado de la palabra se refiere a lenguajes o dialectos humanos. Las lenguas que se le repartieron a estas personas en el día de Pentecostés fueron idiomas, dialectos humanos. Obsérvese que en Pentecostés, cuando se usó por primera vez este don, cada individuo allí reunido oyó el mensaje de Dios en su propia lengua. Versículo 6 del capítulo 2. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía ¿qué? Hablar en su propia lengua. ¿Cómo me van a hablar a mí en lenguas angelicales? Por decir, la hermana me va a hablar a mí, dice que con el don de lenguas me va a hablar a mí en un idioma diferente. Cuando ella habla lo mismo que hablo yo, me habla directamente. ¿Estamos entendiendo? No tiene por qué hablarme a mí en otro idioma. Tiene que hablarme directamente a mi idioma. Y aquí, como habían de diferentes lugares del mundo, a los que cayó ese don de lenguas, ese que, por decir a Pedro, le cayó el don de lenguas para que le hablara al alemán, le habló en alemán. Y el alemán entendió el idioma, porque le habló en su idioma. Amén. Pero si Pedro fuera alemán, no tendría por qué utilizar Dios ese don de lengua, sino que le hablaría directamente en alemán. ¿Estamos entendiendo? Ustedes miren lo que dice. Se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cuando a usted le han hablado supuestamente en profecía, que viene la interpretación, que es otro error gravísimo, le han hablado en su idioma, usted nunca les ha entendido. Ellos mismos que le están hablando, es que le traducen. Eso no es así. Ojo bien. Lengua. En Hechos 2, 6 y 8, que voy a leerlo, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El versículo 8. ¿Cómo pues les oímos? Oiga, miren lo que dice aquí. Ellos se aterraron, los visitantes, los extranjeros, porque el hablar lengua es para los extranjeros, no para la iglesia. El apóstol Pablo nunca le habló a los hermanos en la iglesia en el don de lengua. Les habló en el don de lengua a los extranjeros, no a la iglesia. El don de lengua no es para la iglesia, es para los extranjeros. Entonces dice el versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo es posible que tenemos esta experiencia y nos están transmitiendo el mensaje de salvación en nuestra propia lengua? ¿Cómo es posible esto? Oh, bien. Entonces, lengua en Hechos 2, capítulo 2, versículos 6 y 8, en griego es dialectos. Le voy a descifrar la palabra. En griego es dialecto. D-I-A-L-E-K-T-O-S. En griego es dialectos. Donde proviene nuestra palabra castellana dialecto. En griego es con K y en el castellano es con C, dialecto.
Esta palabra significa lenguajes humanos. No expresiones de éxtasis, que la persona se va, es que como borracha, y que va a ponerle la mano allá. No, Señor. El que habla en un idioma humano tiene que ir cuerdo, ser cuerdo para hablar con coherencia. Y estas personas van, y como ellos hablan según la carne, motivados por las emociones de la carne inmunda, entonces le ponen la mano allá al creyente, y guacho, guacho, la cinta, la vasalla, guacho, 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 y el Señor te dice, eso no es dialectos, no es lenguaje humano. Esos son expresiones de éxtasis. Inmediatamente los envuelve un espíritu extraño. Por lo tanto, eso es diabólico, no es de Dios. Con toda claridad, las lenguas habladas en el día de Pentecostés fueron lenguajes totalmente humanos. Ahí lo vemos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hechos 2:8. Fueron totalmente lenguas humanas. Bien. Incluso Lucas va mucho más allá. Enumera los diferentes extranjeros que habían ahí en el día de Pentecostés. Y vamos a mirar cuántos extranjeros de lenguas diferentes, cuántas lenguas diferentes había ahí en ese lugar que hablaban era hebreo. Mire las lenguas diferentes. Capítulo 2, verso 9 al 11. Partos, un idioma diferente al hebreo. Medos, igualmente. Elamitas, los de Mesopotamia, los de Judea, Capadocia, los de Ponto, Asia, los asiáticos, por ejemplo, chinos. Frigia, Panfilia, egipcio y todos los de el África, africano, más allá de Sirenio, y romanos. Juntos, tanto judíos como prosélitos. Esa fue la lengua que se manifestó el día de Pentecostés. No las lenguas que se están hablando en estos templos, que no la entiende ni el mismo diablo. Nadie las entiende. Y que tiene que hablar en lenguas entendibles. Aleluya. Partos, medos, elamitas, mesopotámicos, Judea, Capadocia, Ponto, asiática, Frigia, Pamfilia, egipcia, africana y romanos. 13 idiomas, 13 extranjeros de diferentes lenguas había en ese sitio. Y hubo ese orden tremendo. A cada uno se les dio el mensaje de salvación, se les presentó a Cristo en el día de Pentecostés en su propia lengua, porque ese fue el propósito del don de lenguas, de presentar a Cristo, el plan de salvación de Cristo a los extranjeros. El don de lenguas no era utilizado para prometerle a los creyentes casa, carro, beca, ministerio. No, Señor.
El don de lengua era para hablar de la salvación de Cristo a las demás naciones. Por eso Pablo dice la palabra que él era el que más hablaba. ¿Por qué era el que más hablaba? Porque él era el misionero. Y él donde quería donde él llegaba, ahí estaban extranjeros de diferentes lenguas. Entonces el Espíritu Santo lo envolvía, lo utilizaba en ese don de lengua y empezaba a transmitirle el plan de salvación en el idioma vernacular de cada uno. ¿Sí se da cuenta, hermanos? Qué tan engañada está la iglesia que dice ser de Jesucristo, hablando esas tales lenguas. Sigamos, que eso no es nada. ¿Usted cree que es de extrañar que en este mismo pasaje de donde se dice que hablan lenguas, el Señor llega y le dice, y le tiene que decirle a las hermanitas de la iglesia: no les permito que las hermanos hablen en la congregación, sino que callen? Aquí inmediatamente se habla de las lenguas, viene el apóstol y les dice: ustedes, hermanitas, enmudezcan, no callen. No es coincidencia que el Señor le dijera a las hermanas de la iglesia que no hablaran. Eso no tiene que ver nada de que la mujer no puede predicar. Sí puede predicar, sí puede enseñar la palabra. Lógicamente que en cuanto al ministerio, no puede ejercer ministerio donde hayan hombres que estén bajo su tutela, su autoridad. Pero que pueden predicar, sí. Pero ¿por qué entonces dice aquí callen? Inmediatamente se habló de las lenguas del apóstol y yo le digo: ustedes, hermanitas, quédense calladas, porque había un problema. Como ahí estaba, como sucede en estas iglesias, ahí está el alboroto. ¿Quiénes son las que más, hermano, alborotan la iglesia? Que le van por allá las unas y las otras, y eso hay que ya los hermanos, y para hablarle la profecía al uno y al otro y poner la mano. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Eso no es coincidencia. A mí estas cosas poco a poco me gusta tratar, porque, hermano, para que no vaya de pronto a decir las hermanas: es que el hermano es machista. No, señor. Pero hay que tratar esto, hermano, porque ya se dio el caso. El por qué la hermana tenía que quedar callada. Y ya vamos a llegar a ese punto. Alabado sea el nombre de Cristo. Estamos extendiendo, hermanitas, el alma. Entonces, hermano, Lucas fue mucho más allá y enumeró las diferentes lenguas, los diferentes idiomas que habían en ese momento del día de Pentecostés. Que quede bien claro: las lenguas es para transmitir el pensamiento de salvación que es en Cristo Jesús a los extranjeros, a los idiomas diferentes. Luego en el capítulo 14, verso 39, se deja una puerta abierta, que yo no lo proclamo como para decir: hermanos, deseen el don de lenguas y hablen lenguas. No, ahí está. No se debe de prohibir el hablar lenguas. No se debe prohibir. Porque llegará un momento, hermano, que hoy puede suceder, porque el Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así como Dios habló a los diferentes idiomas por ese don de lenguas, hermano, a través de estos discípulos, a través de estos apóstoles, hermano. Hoy también, hermano, mañana o pasado mañana, si Dios lo permite, hermano, llegó aquí, por ejemplo, un gringo. Se le dio. Dios me utilizó algún hermano aquí en ese don de lengua para hablarle un pensamiento a la persona. Entró aquí al culto, hermano, y el Señor empieza a hablar en ese don de lengua para esa persona. Gloria a Dios. No se puede decir que eso ya desapareció, no lo podemos decir, porque Dios lo puede hacer. Por eso dice el apóstol Pablo: no prohíban el hablar lenguas. Déjelo ahí, esa puerta abierta. Pero sucede, hermano, de que el que está en la congregación, como no está en ese despertar, hable lengua, porque aquí vamos a mirar que en vez de la iglesia desear hablar lenguas, deben desear más bien el profetizar. Pero el profetizar no es llegar y pararse aquí: hijos, Dios dice esto, aquello. No, señor, ese no es el profetizar. El profetizar es hablar la palabra de revelación que está escrita en este sagrado libro. Esa es la profecía que habla la palabra. Ahí es donde dice el apóstol Pablo: deseo que todos hablen lenguas, pero deseo mejor que profeticen, o sea, que prediquen el plan de salvación. Y luego ahí vamos a entrar en detalles. Alabado sea el nombre de Cristo.
Qué bueno, hermano, que para usted y para mí nos tocó esta porción maravillosa que se está poniendo más bonito cada día más y más. Porque sucedió, hermano, en un momento en que en un culto de un hermano centrado en la palabra, celoso a la palabra, estuvo allá al mover, hermano, el devocional, se alabó, se adoró, se ofrendó, en fin, y luego ya para darle parte a la exposición de la palabra, se paró un hermano, no el pastor que iba a predicar, sino que se paró un hermano y empezó a hablar en lenguas. Empezó a hablar en lenguas. Y el pastor, que centrado en la palabra, lo calló. Y empezó ese hermanito, alaba silla, alaba santa, saca la vaca la manga, y hable. Pueblo, Dios te dice esto y aquello. Y el hermano calla. Y hable, le dejó que hablara por ahí 10 minutos. Cuando de un momento a otro, el hermano se paró y llegó, un momentito, hermano, quédese calladito y vaya y siéntese alabando. Usted aquí no me está hablando según el don de lenguas, usted me está hablando es un enredo, un balbuceo de palabras inventados por su propio emocionalismo, porque usted no está centrado en la palabra. No le entendimos lo que usted dijo y yo estaba esperando que se levantara un intérprete que interpretara lo que usted estaba diciendo y no se levantó ningún intérprete. ¿Por qué no se levantó ningún intérprete? Porque lo que usted estaba hablando aquí no era dirigido a ningún extranjero de otro idioma diferente al nuestro. Usted tenía que hablarnos a nosotros con claridad, no con balbuceos extraños. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. ¿Cuál es el propósito de hablar lenguas? El propósito de este don de lenguas en Pentecostés, que de ahí es donde empieza hasta determinado lugar de la iglesia de Corintio. Porque es aterrador saber que la iglesia de Corintio era donde más se manifestó el don de lenguas. ¿Y por qué Dios hizo eso? Siendo la iglesia donde toleró, hermano, la inmundicia, la inmoralidad, la corrupción, la porquería, porque era la iglesia más corrompida. El propósito de este don de lenguas en Pentecostés era hacer llegar el mensaje de Jesucristo al mundo de ese entonces. Y ahí estaban 13 naciones congregados allá. 13 hermanos o 13 grupos de 13 nacionalidades. Entonces el propósito de este don de lenguas en el día de Pentecostés era hacer llegar el mensaje de Jesucristo al mundo, porque Jerusalén estaba llena de gente de todos los rincones de toda la tierra. El propósito del don de lenguas, hermano, téngalo en cuenta usted, siempre es para transmitir el mensaje de salvación al extranjero de diferente idioma al nuestro. ¿Estamos entendiendo? Esta experiencia de las lenguas se repite 2 veces más en Hechos, y ahí está, Hechos de los Apóstoles capítulo 10, verso 46, Hechos de los Apóstoles 19, 6. Y de ahí en adelante, a medida que el Espíritu Santo continuó trayendo grupos diferentes de otras naciones y los juntó para formar el cuerpo de Cristo, esta experiencia se tenía que manifestar para convencer y llevar el mensaje de salvación a las naciones, para poder conformar el cuerpo místico de Cristo. No había otra manera. ¿Cómo se le podía hablar el mensaje de Cristo al romano? Por eso Pablo fue tranquilamente a Roma
porque tenía el don del Espíritu Santo de lenguas para hablarle al idioma vernacular de los romanos. Llegó a Panfilia, llegó a Éfeso, llegó a aquel lugar, les transmitió a los griegos. Pablo habló bien el griego por el don de lenguas, habló bien el romano por el don de lenguas. Por eso llegó un momento en que a él le preguntaron y él dijo enfáticamente lo siguiente. A él le preguntaron que de qué nacionalidad era. Cuando llegó a Roma, llegó y dijo, soy romano. ¿Por qué dijo soy romano? Porque el que hablaba en él era el Espíritu Santo, que es de todas partes. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermano, esta experiencia de las lenguas se repite 2 veces aquí en Hechos, a medida que el Espíritu Santo continuó trayendo grupos diferentes y los juntó para formar el cuerpo místico de Cristo. En todos los lugares donde estaban los apóstoles, hermano, porque recuerde, hermano, que las iglesias eran establecidas en puertos, donde llegaban extranjeros de otras nacionalidades. Entonces ahí, como se les iba a hablar el mensaje de Cristo en el idioma hebreo, a un gringo, a un romano, tenía que hablarle en el idioma de ellos. ¿Y cómo era posible? Por el don de lenguas. ¿Estamos entendiendo? Gloria al nombre de Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. Amén. Y ahí continuamos, hermano, el domingo con la